Hola maestro, pues si puede presentarse de dónde es. Es lo que quería decirte. ¿Necesitas el video que quede bien o más bien me dirijo a ti No, o qué onda? dirígete a mí. Esto Perfecto. yo lo voy a bajar. Tú lo O sea, si esto no descargas. va a ser Excelente. Bien, bien, bien. Perdón, ¿qué me preguntaste? su nombre y de dónde es. Muy bien. Omar Córdoba, soy de aquí de Guanajuato, Guanajuato. ¿Cuántos años tiene? 41. ¿Cuál fue su primer acercamiento a la música? Que recuerdo. Estaba de niño, o sea, de niño mi mamá trabajaba aquí en la universidad en el área de danza, en los talleres de extensión cultural. Entonces de niño tenía, los hijos de los trabajadores tenían acceso a cualquiera de los talleres de las escuelas que hubiera en la universidad. Entonces nos metieron a música, teatro, danza, artes escénicas, artes visuales, de todo. Entonces fue más o menos a esa edad, más niño. ¿Quién fue su primer maestro de música? No lo recuerdo realmente, pero recuerdo más bien a la primera maestra que me cayó bien, que fue Edna Dimec. Edna Dimec, básicamente fue como nuestra... O sea, cuando nos metieron de niños, ella se encargaba de esos talleres. Entonces, como por ahí fue la idea. ¿Sabe algo de la maestra Dimec, de dónde era? Sí, pues más bien ya después, o sea, en ese momento no, era como, sepa, ¿no? Quién sabe, y era la maestra, pero como era la maestra chida, por así decirlo, eh, tenía como una familia de músicos en su familia, o sea, ella venía de una familia de puros músicos, ella también se estaba como especializando en la pedagogía. Cuando yo la conocí, también, o sea, no solamente tocaba piano, sino tocaba violonchelo, me parece, y no me acuerdo alguna otra cosa, pero se estaba enfocando en ese momento en la pedagogía y tenía una familia, bueno, que su papá había sido una eminencia en la música, actualmente que su hermano es un director de orquesta, su otro hermano, violinista bastante, bastante picudo, algunas de sus hermanas que también tocaban, entonces como que había una parafernalia musical de una tradición musical muy grande en su casa. ¿Ellos eran de Guanajuato? Sí, me parece que sí. Bueno, no sé si eran de Guanajuato, pero como que aquí hicieron su academia y todo, aunque de repente creo que no vi, nada más creo que Edna y su mamá y su hermana vivían aquí, pero fue la época en donde a mí me tocó, ¿no? Mm. ¿En qué año llegó como docente al departamento de música? Como en el 2016 o 17, posiblemente. ¿Quién influyó para que usted fuera docente en su vida? Para que fuera docente, ah, no, nadie. En realidad yo no quería ser docente, pero cuando se me propuso la idea, por lo menos aquí en el departamento y en otra universidad en León, más bien me metí a cursos de docencia porque no, o sea, luego está esta bronca de que los músicos piensan que por estudiar música ya pueden dar clase, entonces yo lo tenía muy claro que el pedagogo no es lo mismo que el ejecutante y no es lo mismo que el compositor, etcétera, etcétera. Entonces me metí a cursos, me metí con un maestro que se llama Eduardo Esquivel, bastante chido, sus cursos bastante innovadores. O ¿De sea, dónde era ese? desde León, de un maestro de León, pero yo lo conocí en Ciudad de México, cuando estudiábamos y sabía que él estaba ya como inclinado en ese tipo de carreras, ¿no? Y tal vez lo que influyó, más bien no hubo un maestro, no hubo alguien que influyera en que yo fuera profe, más bien lo que influyó es que cuando yo me regresé a vivir a Guanajuato, no tenía con quién tocar lo que a mí me gustaba tocar, entonces muchas personas pues me solicitaban clases y pues fue como a la brava, ¿no? Pero precisamente con esa cosa de que de repente no sabes explicar una escala porque tú te la sabes, pero no sabes por qué te la sabes y cómo se lo vas a explicar a alguien que no se la sabe. Ahí fue donde dije, ok, tengo que tomar clase para eso. ¿En qué ciudad y con quién aprendió el oficio de ser músico? Por consecuente, dedicarse a eso. Bueno, primeramente en Guanajuato fue el nivel básico, pero el nivel infantil, por así decirlo, ¿no? Y después tuve la oportunidad de viajar a Canadá y en Canadá estuve en la Universidad de Montreal, en la Universidad de Sherbrooke
y ahí hice lo que en México corresponde más o menos al nivel medio y el principio de licenciatura. Eso fue lo que estudié allá. Se me acabó evidentemente la lana, o sea, pues no tenía ni becas ni esa onda, y ya fue que me regresé a Ciudad de México y ahí estudié en la Escuela Superior de Música y ahí fue donde ya me clavé pues en la música, estudiar toda la carrera, ¿no? ¿Y los profesores que tuvo en esas Ah, ciudades? en esas ciudades, en Montreal tuve como 15 profes distintos, cabrón. O sea, no todos de flauta tuve 3 maestros distintos, ¿no? Pero tuve 2 o 3 maestros distintos de armonía, 2 o 3 profes distintos de teoría musical. El tema es que fueron muchos porque yo hice el cambio entre música académica y jazz. Entonces de pronto estaba haciendo las 2 carreras al mismo tiempo y fue como Claro, una imagino. problemática. Entonces, Eso que en recuerde a general. alguien que más le haya ayudado, ¿no? Sí, yo creo que Austin Simon, que era un vato impresionantemente este, puntual en la música, veía la música como, no como lenguajes de una cosa u otra, sino como esto, ¿no? Como una cosa más generalizada. Entonces eso me ayudó mucho a entender que el lenguaje de la música académica era uno y que se tenía que entregar ahí, y a entender que el lenguaje de la música clásica, de jazz o popular era otro y que se tenía que entregar ahí. Porque sí, al principio había como una confusión, ¿no? Estaba medio raro. Y no me acuerdo ahorita el nombre de una maestra, nada más porque pues, o sea, pues, no le decía por su nombre, pero esa profesora también de flauta, ella como que tenía una perspectiva muy radical para la música académica. Es decir, por ejemplo, para ella si no improvisabas no podías tocar música académica. Era una antítesis de lo que yo entendía como tal, entonces era complicado y también influyó en que eso me fuera cambiando al jazz o me fuera inclinando más al jazz, ¿no? Ya más bien de profesores con los que sí pasé más tiempo, mucho más tiempo en conjunto fue Pablo Wong y Daniel Wong, que eran hermanos en Ciudad de México. Francisco Telles, que básicamente fue el que inauguró o hizo la escuela superior en el área de jazz, la especialidad de jazz de la Escuela Superior de Música. Y otro profe que aunque, o sea, no me la llevaba tan chido o cosas así, pero le aprendí muchísimas cosas muy valiosas, que se llama Sosimo Hernández. Y por ahí van, ¿no? O sea, por ahí van los nombres sobre todo los que más me gustaban. Había gente que decía cosas muy interesantes, pero a lo mejor los que más me gustaban eran estos. Y finalmente con los que más colaboré a nivel musical estaba Armando Cruz y Rodrigo Castelán, eran los profesorazos, ¿no? ¿Tuviste apoyo de tu familia o alguna institución educativa o gubernamental? De instituciones educativas o gubernamentales no, o sea, más bien fue siempre por mi propio pie. Tenía un leve apoyo familiar, pero el tema era que era insuficiente, como te digo, no me podía sostener en ningún lado con ese apoyo, entonces más bien era chambear y huesear, ¿no? Al mismo tiempo. ¿Qué libro te formaron y quién te lo dio? ¿Qué libro? ¿Como método o libro Como de...? tú quieras, como método, teoría, filosofía. Ya, ¿Y como quién te lo métodos, dio? ay, güey, la neta fueron muchísimos, o sea, y hay una como decepción hacia eso, porque, no sé, por ejemplo, de los primeros métodos que yo conocí para estudiar en forma, fueron 7 tomos de Jerry Bergonzi, que estaban bien difíciles, ¿no? O sea, pero bien difíciles porque no entendían nada. Pasaron como 2 años y fueron como, ya no están tan difíciles, ¿no? Pero porque muchas veces los profes deshebraban esa información y entonces en vez de estar metido en un método muy denso, estabas metido en la música. Entonces, una de las grandes enseñanzas que tuve fue que los métodos no sirven para absolutamente nada. Y en ese momento no es que haya dejado de estudiarlos, solo que ya no les di la importancia por encima de la música. Entonces, usaba métodos que realmente apoyaran lo que estaba estudiando musicalmente. No usaba métodos que fueran
metodológicamente el camino para llegar a. Entonces, no sé, te pongo un ejemplo. Por ejemplo, hubo un tiempo donde quise estar estudiando cosas de Charlie Parker, ¿no? Pero no había un método para estudiar a Charlie Parker. Nadie había hecho absolutamente nada en ese aspecto para estudiar a Charlie Parker, sino que habían dicho, bueno, aquí hay algunas escalas bebop y aquí hay algunos frases bebop y cosas así, y te vas por todos lados, ¿no? Entonces, si me hablas, o sea, si me dices de métodos, pero es que todos, desde el manual de armonía de Schoenberg hasta el último TikTok que de repente alguien saca una cosa impresionantemente buena, todo es súper, súper bueno, ¿no? En ese aspecto. Y ahí es donde está la bronca del solipsismo en la música, ¿no? Que de repente estudiamos cosas que no van a presentarse nunca en la música. Estás como loco, o sea, estás metido en un método. Por ejemplo, hubo un manual de Lydian Chromatic Concept, se me fue ahorita el nombre de este vato, pero puta, lo estudié como loco. Lydian Chromatic Concept, lo estudié como loco. ¿Sabes cuántas veces lo puse en forma con alguien? Nadie lo había estudiado, nadie lo quiere estudiar. Entonces era como, pues si lo toco yo con ellos, soy el que suena outside. Sí, Ya no esto puedo. parece una contradicción. Ya no puedo entrar con ellos, ¿no? Entonces, ahí más que metodologías, más que libros, te puedo decir millones, todos los de Chad Leibowitz, todos los de Barry Harris, muchísimos, casi todos, ¿no? Eso sí, todos los de Jerry Bergonzi, todos, güey, todos me los aventé, ¿no? Manuales de armonía, bastantes, manuales de teoría de la música, muchísimos, ¿no? Pero, ninguno que satisfaciera el hecho de tocar con el ensamble o cosas así, ¿no? Entonces, ahí sí ya diferí y empecé a ver los métodos como una cosa muy solipsista. Bueno, esto es más ya en concreto la investigación. Sí. ¿Cuáles ciudades crees que te dan las mayores oportunidades de crecer en la música en el estado de Guanajuato? En el estado de Guanajuato, pues creo que está seccionado el tipo de música que hay y precisamente por eso es difícil poder entender para dónde moverte. Tal cual como ciudad, pues donde exista movimiento, ¿no? Una ciudad que tenga mayor número de músicos que sean de tránsito o que estén asentados, como sea, siempre te va a dar la perspectiva de encontrar más posibilidades de lo que tú quieres. No necesariamente las vas a encontrar, pero puedes tener más oportunidad de tenerlas, ¿no? Entonces, te voy a poner un ejemplo más bien distinto. Por ejemplo, en Ciudad de México hay, ¿qué te gustan? 1000 flautistas, ¿no? 1000 flautistas que todos se dedican a diferentes cosas. Vamos a poner 500 para música académica y los otros 500 para todas las otras cosas que no te puedas ni imaginar, ¿no? Hay flautistas que nada más tocan reggae, hay flautistas que solamente tocan jazz, hay flautistas que solamente tocan tangos, hay flautistas que ya nada más tocan mariachi, o sea, etcétera, etcétera. Y hay 500 en la música académica. Y dentro de esos, especializados en todas las áreas de la música académica, ¿no? Ok, y luego te vas a una ciudad, a un estado, como Guanajuato, donde a lo mejor no llegas a 20 flautistas, en todo el estado, ¿no? Especializados como los de Ciudad de México. Sí puedes encontrar 100 a lo mejor, tal vez los puedes encontrar, pero no los vas a encontrar especializados como en aquel momento, ¿no? Como en aquella latitud. El tema aquí es que entonces, ¿dónde lo puedes encontrar? Donde exista el mayor número de acopio de músicos, ¿no? Entonces está Guanajuato, porque hay una escuela de música, porque tiene una orquesta en ese tenor, pero a lo mejor no vas a encontrar muchas otras cuestiones. Si quieres tocar música balcánica, a lo mejor no va a ser tan fácil que lo encuentres. Si quieres tocar jazz, a lo mejor no va a ser tan fácil que lo encuentres, ¿no? Está el Conservatorio de Celaya, que tiene otra reunión de músicos, hasta donde puedas encontrarlos, que a lo mejor viajan entre Querétaro, Celaya y algunas partes del interior de aquí del estado, y listo. No, pues a lo mejor está San Miguel de Allende, que tiene nuevamente tráfico de personas que
que pueden estar interesados en el área, ¿no? Pero bien difícil que a lo mejor vayas a Tarandancuao y te encuentres ni 5 flautistas, ni siquiera tal vez 2, que estén especializados en. Entonces, para el crecimiento creo que necesitas estar no solamente en el estado, sino en los lugares en donde pueda haber un mayor acopio de personal, de capital cultural, y de ahí ver hacia dónde te puedes expandir. Porque regularmente por lo menos en el país, en el área que no sea Ciudad de México, o sea, todo lo que no sea CDMX, salvo Guadalajara y Monterrey, o sea, vamos a ponerlo como 3 ciudades así, o tal vez Jalapa, o sea, Guadalajara, Monterrey, Jalapa y Ciudad de México. Fuera de eso, todo es, o sea, ahí está centralizado todo, y lejos de ahí es bien difícil encontrar información. Es muy complicado que lo puedas encontrar a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, si me dices eso, ¿dónde me desarrollo? No es lo mismo que tengamos aquí una orquesta. Aquí sí, una orquesta, una. Sí, es lo que voy. Y allá tienes 8, de 8 a 15. Entonces aquí pues vas a escuchar y en todo el estado solo una. Exactamente, en todo el estado tenemos una orquesta, ¿no? A lo mejor y podemos encontrar orquestas universitarias, la de aquí, la del Concert, etcétera. Algunas orquestas que se están generando en San Miguel de Allende. Órale, chido, ¿no? Pero si nos vamos a una orquesta profesional, pues hay una, ¿no? Y entonces, en comparación con otros lugares, tienen más de una, entonces afortunadamente tienes más oportunidad de encontrar un poco más de información. La que tú creas, ¿no? Por así decirlo. Entonces, por ejemplo, a mí que me interesa mucho el área de la impro y el jazz, pues no es Guanajuato el lugar adecuado para eso. O sea, no, ni capital, ni San Miguel, aunque dicen, ¿no? Es que San Miguel ciudad no, ni León, no hay, o sea, no existe como tal, porque a lo mejor hay grupos que tocan, a lo mejor hay festivales que te acercan pero ¿quién te va a enseñar eso? ¿Quién te lo enseña como tal? Es bien complicado. Sí. Y en otras latitudes, pues a la vuelta de la esquina encuentras 3, ¿no? Sí, como en Dolores hacen el festival de José Alfredo Jiménez. Exacto. Pero pues las canciones de José Alfredo son puros boleros que nadie te enseñaría a cantarlos, tú los aprenderías. Tú te los aprendes. Ajá, exactamente. Y también, por ejemplo, cómo medimos esa vara de éxito, por así decirlo, académico. Yo podría decir que éxito sería cuando tú ya te dedicas 100% a la música. O sea, dependes de la música para vivir prácticamente, ¿no? Ya sea tocando populares en bar, ya sea de maestro, o ya sea en una orquesta, ¿no? Sí. Pero que estés siempre en la música. Justo en la entrevista pasada, y a mí se me ocurrió un caso de éxito de Dolores Hidalgo, pero surgió de las orquestas Esperanza Azteca comunitarias. Y pues ahora no existen. Sí, no. Entonces podríamos decir antes, bueno, pues una ciudad, pues como ya están estos proyectos en diferentes ciudades, podemos ver, no, pues esta ciudad hay mucho talento en Dolores, ¿no? Pues ya vimos que se despegó el director y ya es director titular de Frankfurt, de una orquesta de... Claro. Pero actualmente no hay. Entonces exacto. Es difícil, lo entiendo, el decir qué ciudad te podría ayudar, ¿no? Sí, aparte de que luego a veces es un caso en un millón, ¿no? O sea, está difícil. Como hace poquito tuve, no muy poquito, pero hace como unos 8 o 9 meses, tuve una entrevista con una directora de una orquesta en Ciudad de México. La orquesta no es como tal profesional, les llaman es como una orquesta estudiantil o juvenil, pero no depende de una institución, pero al mismo tiempo sí depende de una institución, ¿no? Que es el Centro Mexiquense de no sé qué cosa. Tiene su orquesta, ¿no? Suena bastante perrón, está súper chida la orquesta, la directora bastante buena onda y todo, pero alguien le hizo una pregunta: ¿qué necesitan ya estos músicos como están tocando, o sea, al nivel que ya están tocando? ¿Cuál es el paso para que sean profesionales? Porque ella los presentó como músicos o una orquesta que todavía no es profesional, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita cuando estamos viendo que ya tienen un nivel musical al menos muy, muy avanzado? Y ella respondió como que les paguen. Sí, ¿verdad? Eso que les pongan la medalla, güey, porque ya... Eso es un poco complicado porque entonces estamos confundiendo el éxito o la medida del éxito con lo económico. Y entonces esa medida del éxito con lo económico nos va a llevar a esta cosa de Dussel y a esta cosa marxista que no tiene nada que ver.
una cosa con la otra. Y yo no creo que la medida del éxito, por lo menos en la música, sea que te paguen. Por supuesto que no. Es una... ¿Qué estudiamos cuando estudiamos música? Estudiamos arte. Sí. Estudiamos generar arte, percibir arte, tener esa el mundo de las sensaciones, ¿no? Pero ¿por qué el mundo de las sensaciones tiene que estar regido en éxito por lo económico? Entonces, Sí. me parecen temas completamente distintos. Incluso lo digo como de una manera como mezclada, ¿no? Ujú. Porque también me refiero a éxito de vivir de la música, no de lo económico, sino tal cual. Sí, de claro. Que la música estar inmerso es la manera desde yo vivir. Exacto. Y yo he visto como ustedes es buena ondísima la directora, es buena ondísima muchos músicos que yo he visto que son oficios a eso, ¿no? Sí, claro. El tema es que, por ejemplo, también hay muchas personas que no se dedican a la música, pero son músicos. Como, por ejemplo, yo trabajo en esto para poder pagar esto en el arte, ¿no? Un poco lo que le pasaba a McCartney, que dijo, bueno, pues con los Beatles le metía varo para pagar mis proyectos, pero ya después no haces esos proyectos. O sea, ya no tienes esa manera, ¿no? Y hay muchas personas que, no sé, sacan copias toda la semana y el fin de semana son concertistas, porque no viven a lo mejor de eso, pero están en ese rubro. Hay una línea ahí media complicada, ¿no? Para medir la vara del éxito en la música. ¿Cuáles son los logros más relevantes que ha tenido como docente? Como docente, yo pienso que los logros más relevantes son tocar con mis alumnos. Ese es así el que he dicho, ¡wow! Está súper chido. El elevarlos a un nivel parecido o más. Y que de repente hay alumnos o ex estudiantes que ya son colegas y ahí es donde digo, ¡ay, qué chido!, ¿no? O sea, no porque es que ahí el tema es que ese no es mi mérito. Ese es un mérito de ellos. Ellos son los que se sentaron, o bueno, como sea, se detuvieron el tiempo para ponerse a estudiar, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, alguna vez que algún pianista me solicitó clases, estuvimos años trabajando, ¿no? Y de repente, ¡pum!, el chico anda tocando Berlín, cotorreando por todos lados. Y cuando regresa, ¿qué onda? Vamos a tocar. Él llega, tocamos, y es para mí como muy gratificante saber que esa información verdaderamente tuvo un impacto en algo o en alguien. Porque si no, todo se queda en el aula, todo se queda en el salón y no tiene caso. Pero incluso podrían tocar ellos, hacer sus pininos ellos y yo decir, yo soy el maestro. Pero no, cuando ya tocan en este aspecto de compartir la música, que es lo que estamos haciendo, ahí es donde digo, ok, se pone chido, ¿no? Y por eso te decía hace ratito que a veces son uno entre mil, ¿no? O sea, por ejemplo, esta cosa de las orquestas, se despegaron cientos de orquestas, no cientos, pero bastantes, ¿no? Bastantes orquestas. Tan solo en León como hay como 14 ahorita, orquestas comunitarias, ¿no? Con unos talentos, algunas impresionantes y otras dirigidas totalmente al sector social, o sea, la cosa de hay que pasársela bien aquí para erradicar la violencia social, etcétera, etcétera. O sea, cada quien en su rubro, ¿no? Y hacen su labor. Y hay músicos que se han ido o muy lejos, tenemos un Dudamel, casi que es lo que sale de esos sistemas, pero también hay totalmente la antítesis de eso, ¿no? O sea, ¿a quién le generaron traumas? Eso no lo contamos. Eso no está visible. O sea, es visible cuando, nuevamente, el caso de éxito es que este niño que salió de tal orquesta, fundación, no sé qué, está dirigiendo la Orquesta Filarmónica de Viena. Ok, chido, ¿no? Pero no contamos, y hubo otros 800 a los que les echamos a perder la vida, cabrón. Les arruinamos la autoestima, les arruinamos el concepto de emoción, de sensación, de cosas así. O sea, no hablamos de eso. Porque no nos conviene, obviamente, ¿no? Entonces, yo dirijo una orquesta que no es comunitaria, es social, de trabajos comunitarios. Entonces veo que hay unos chicos que podrían tener un talento impresionante y salirse rápidamente de eso. Ahora, su realidad no es esa. Su educación no es esa, su cultura no es esa, hay que estar como incentivando, inyectando constantemente. Pero están otros chicos que lo hacen simplemente porque precisamente es eso o las drogas
Es eso o la violencia, Ujú. es eso o la delincuencia, ¿no? Y eso no necesariamente es algo positivo en ellos. Muchos están súper frustrados, Ujú. muchos están muy enojados por lo mismo, ¿no? Eso no lo contamos, cara. Y es una vara que de repente decimos, ¿por qué medimos nada más el que sí la armó en eso? ¿Por qué no medimos el que está frustrado porque dijo, ¿por qué me pusieron a hacer esto? Esto que a mí no me llama, no me mueve, no me gusta. Y salen todas esas madres de los niños que toman un arma difícilmente van a agarrar un... Que diga, que tocan un instrumento difícilmente van a agarrar un arma. Hay de todo, está bien polarizado el sector. Nos gusta ser muy snobs en los grandes casos de éxito, sobre todo de lo que nosotros podemos considerar un éxito cuando estudiamos ese tipo de cosas, Ujú. pero no en la otra parte, no en la parte social, no en la parte humana de, oye, se la está pasando mal, sácalo de ahí. Ah, no, es que ahí se la va a pasar bien. ¿Quién impuso eso, no? ¿Quién imperó en ello, cabrón? Entonces es bien delicado eso. Pero creo que me perdí en la pregunta, perdón. No, sí, o sea, tu logro como docente es Ah, sí, prácticamente sí, formar sí, sí. personas, no tanto como el logro de realización, sino que Sí, ellos crezcan, que ellos se la pasen bien, que ellos sí. disfruten lo que es la música. Ahora, es que yo más bien tengo dos tipos de docencia. Una es vamos a hablar como la profesional musical, donde la música es básicamente el todo de tu vida y la otra es la social. Entonces, cuando estoy en esa parte social, lo que a mí me interesa es que esos vatos, esos chicos, chicas, lo que sea, salgan de ahí con una especie de calidad humana mejor de la que entraron, ¿no? O sea, porque entran con problemáticas sociales bien densas, que a Sí, lo luego mejor... un país con tanta pobreza, ¿no? Sí, 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 y Entonces, densas que a lo mejor hay cosas, o sea, yo sí me he quedado así con ganas de, a veces hasta de llorar de cosas que me cuentan. Digo, ¿qué realidad tan dura y densa tienen ellos que se diferencia de lo mío? pues dice Dussel, si tú creces sin un padre, naces ya viendo el mundo hostil. O si Claro, tú creces con odio, porque te rechazo, ya naces con el mundo hostil. O sí. sea, sí, por eso lo decía lo de la pobreza, no necesariamente porque todos nacen así, pero sí, pues muchos no nacen con sus dos Sí, padres mínimo, ¿no? con Queriéndolos. cualquier tipo de privilegio social. Ya así de que hace la diferencia entre el individuo y su compañero. Entre ellos dos ya no tienen las mismas oportunidades. Hasta si nacieron el mismo día o lo que sea, simple y sencillamente por el entorno ya no tienen las mismas oportunidades, ¿no? Entonces eso es bien complicado. Musicalmente, que toquen conmigo, se siente súper chido, ¿no? Muy bien. Socialmente, que no anden haciendo estupideces, se siente súper chido. Que no anden asaltando gente, que no estén haciendo fraudes, o sea, ya ves todos los caimanes y todo lo Sí. que hay. En el mundo de la música hay que ver otro tipo de Bien. cosas, ¿no? Bien. ¿Qué desafíos tienen la docencia actualmente frente a las nuevas generaciones de estudiantes? Yo creo que la concentración es un desafío impresionante. O sea, la gente no se concentra ya tan fácilmente. La otra cosa es la falsa información, ¿ok? Que no sé, por eso hablo, no estoy en contra de las redes sociales para nada, o sea, incluso me parecen lugares que la información corre más rápida, el problema es que hay que saber discernir esa información. Ellos lo toman como verdad y llegan así hablando con una Claro, ¿no? O absolutez, sea, ¿no? de repente, o sea, me ha tocado muchas personas que llegan, ven el TikTok de Scott, no, ¿cómo se llama este morrito? Jacob Collier. Collier, sí. No, la armonía negativa, maestro. Sí, antes se llamaba de esta forma, pero como tú ya lo viste en estos nuevos medios, ahora le vas a llamar armonía negativa. Está bien, también te la puedo explicar, no hay ninguna bronca con eso, ¿no? Pero de pronto se vuelven como tendencias que a lo mejor tampoco te llevan a lo que quieres llegar, sino te dan la Sí. vuelta y... Estoy viendo estas vacaciones un Ujú. curso de filosofía de la música de un maestro español Ok, de la Escuela Superior de Música de Madrid. ok. Y él decía, no me gusta cuando toman la definición de una enciclopedia o
La definición de la Real Academia Española. Sí, O sea, ¿quién es la Real Academia Española? claro, sí, exactamente. Y hay mucha gente que ya toma eso como verdad absoluta, ni siquiera como una pretensión de... Sí. No, y es lo que usted se refiere, ¿no? A la fake news. Sí, o sea, Algún... todas las fake news son un problema ahorita también, ¿no? Porque también, vamos a ser honestos, me traigo el manual de Schoenberg, se me van a dormir en los 3 minutos. O muchos se van a quedar como, ¿eso será necesario? O sea, ¿será necesario aprenderse eso para hacer lo que yo tengo que hacer? O cosas así. Y entonces, si tú lo bajas, lo deshebras a un video de 45 segundos, ¡pum! Entra muy rápido, ¿no? El problema es que hay muchas cosas en la música que no caben en 45 segundos. Que difícilmente tenemos esa habilidad de comunicación para que verdaderamente tenga una conexión con el alumno, ¿no? Entonces esa es una concentración, la fake news es imposible, o sea, está bien difícil luchar contra eso. Muchas veces hay alguien que te dice, no, yo vi esto y así no es, pues dale, perfecto, ¿no? Pero nuevamente está el contrapeso de que es teoría contra música. Y cuando te encuentras eso, hay personas que se la pasan toda su vida estudiando sin tocar. Lo que tocan es mínimo. Entonces, toda la técnica, toda la teoría que usan no tiene salida, no tiene rasgo en la emoción, en la sensación, en la percepción. La encargada del Centro Latinoamericano de Pedagogía Musical, precisamente, habla mucho de que todos los maestros actuales siempre le hacen las mismas preguntas. ¿Cuáles son los nuevos métodos? Los nuevos métodos. Quiero aprender nuevas herramientas, nuevas, y están urgidos por nuevas cosas. Claro, es que imagínate, las generaciones van cambiando ahorita. La tecnología dio un paso impresionante en 10 años. En 10 años, del internet a la inteligencia artificial fue bien poquito, ¿no? Imagínate lo que va a pasar en 10 años. Entonces, tú como profesor, agárrate un alumno 10 años menor que tú y intenta explicarle algo. Va a traer nuevas cosas, va a traer nuevos fundamentos, va a traer nuevas, incluso, eso es lo mejor, como ideas, nuevas cuestiones, pero no necesariamente son las cuestiones que tú te hiciste. Sí. Y entonces hay que entender que son mundos completamente distintos, ¿no? Heredamos prácticamente el mismo conocimiento, nada más que actualizamos las palabras. Sí, exactamente, sí, justamente. Y el tema ahí es que, o sea, otra perspectiva del profesor ante el alumno es la instantáneidad. O sea, por lo menos personalmente lo que yo veo es lo instantáneo del resultado. Muy pocas personas quieren llevar a cabo el proceso. Regularmente lo que ya quieren es el resultado, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, en el mundo del jazz, ya dame la escala secreta. No hay escalas secretas, ponte a estudiar música, o sea, ponte a escuchar, a transcribir, ponte a sacar solos, a hacer solos, etc. No, eso ya no lo quiero hacer, ya más bien quiero la escala secreta del jazz y dámela para ya irme a huesear, ¿no? A trabajar. Entonces creo que saltarse el proceso y ya nada más querer el resultado, tú mismo lo has de ver con algún alumno de canto, ¿no? Él ya quiere cantar. Evidentemente, y tú lo que quieres es ponerle una base sólida para que lo que sea que cante esté bien hecho o que tenga un soporte, un apoyo, ¿no? Pero ellos nada más quieren cantar, no les importa la base, no hay esa concepción metodológica. Entonces, claro... Sí. No, incluso me ha pasado con señoras, señores. O sea, tú dices, bueno, eso pasaría al niño, ¿no? No, es o sea, llegan señores, no, ya quiero. Sí. Entonces, eso también, redes, o sea, en un minuto, ya te aburrió, lo cambias, sí. lo cambias, pero cuando estás en una clase de 2 horas, viendo un tema específico, y que a veces no avanzas, es como... Frustración y todo. Últimas 2 preguntitas, maestro. ¿Qué ejecutantes de tu entorno influyeron en tu formación? El entorno aquí del estado. Y la última, ¿qué le preguntarías si tuvieras la oportunidad de conocer más a fondo a tu maestro que te formó, aquel maestro que quieres mucho? ¿Qué le preguntarías? Ok, de músicos en el entorno, yo no estudié aquí, o sea, no hice el nivel superior aquí en Guanajuato.
pero aquí vivo. Entonces no hubo esa relación de músicos del entorno. Es decir, la generación con la que yo entré es la misma que ya conoces, que ahorita son también funcionarios. Jonathan estaba, cuando yo entré así a ver qué onda, Johnny estaba ahí, Luis Flores estaba ahí, todos esos, Alfred, ellos ya estudiaban música cuando yo estaba como viendo si me metí a la escuela de música o no, pero fue cuando me fui a Canadá. Es decir, esa es la generación que me tocaba, pero yo no los alcancé a ver en su desarrollo, hasta que ya regresé, pues excelentes músicos todos, todos en distintas áreas, haciendo a veces hasta varias funciones está chido, ¿no? Pero no hubo un acercamiento de, ¿qué onda aquí? Sin embargo, académicamente, en la calle sí había otro tipo de música a nivel popular. Estaba Óscar Escalante, que pues era, o sea, es mi super compa, desde que yo empecé también con él tocaba, entonces pues lo escuchaba tocar y decía, órale, qué chido, ¿no? Y aprendías las cosas de ellos. Y yo tenía una bandita de amigos, entonces con ellos era con los que aprendía. Ellos eran los músicos con los que verdaderamente decían, estos chicos influyen en qué quiero tocar, porque ellos también me ponían a tocar algo así, como Amad Araujo, el Pari Santibáñez, Eduardo Vallejo, esos chicos. ¿Y ellos dónde crecieron o quién los enseñó? No, o sea, todos tocábamos, o sea, haz de cuenta que hubo un momento donde la escuela de música, si no estudiabas música clásica, no estudiabas nada. Entonces éramos de los que no estudiaban los clubs, nada. ¿no? Sí, exactamente. Okay. Pareciera que era puro jazz, pero no era jazz realmente, era como otro tipo de música más colectiva, más improvisación colectiva, cosas así. Pero no necesariamente se hacía música clásica. Eran pocos los grupos, porque también había un tercer elemento que era la música popular, como pues, bodas y lo versátil, ¿no? Pero no estábamos en ese tema. Y estos chicos pues, siguen tocando en la misma forma, underground, y son súper músicos también, y bueno, ellos sí influyeron más ok, me gusta tocar música por esto. Sobre todo porque me mostraban música muy rara, ¿no? De repente llegaban con John Zorn y yo decía, ¿quién es ese güey? No, es que escucha. Órale, entonces esas influencias eran bastante chidas para buscar otra cosa, ¿no? Y mi profe murió de mielitis. Bueno, no se llamaba mielitis, más bien es pero de esta cosa degenerativa de que ya, o sea, no la armó, ¿no? O sea, se me fue la palabra ahorita, güey. Escoliosis múltiple, una cosa así. Murió de esa madre hace unos años. Pero con él en la escuela superior tuve mucha afinidad, porque no solamente nos gustaba, bueno, lo único que no me gustaba de él era que le encantaba la salsa. Y a mí en ese momento no me prendía tanto, no sabía valorarla como lo que él me quería transmitir, ¿no? Pero de pronto tenía cosas de otros tipos de música muy, muy, muy interesantes, muy locochones. Y es que el problema es porque aquí es donde se genera. Cuando yo estudié en la escuela, no había un profe que fuera discípulo, o sea, como el que tenía sus discípulos, ¿no? A lo mejor te acercabas más al maestro de instrumento, pero en la comunidad de la escuela todos los profes eran muy valiosos. Entonces, por ejemplo, Armando Cruz, para mí fue valiosísimo también ese profe, porque la cantidad de discos que me compartió para escuchar no me la ha compartido absolutamente nadie, ¿no? O sea, en un año él ya me había prestado cerca de 3,000 discos, en un año. Entonces era muchísima música, todo el tiempo estábamos escuchando música, o todo el tiempo estábamos hablando de música, o me invitaba a huesear y me decía, ¿ya escuchaste el disco de no sé quién con no sé cuánto? Y viste que ahí tocan no sé, todo el tiempo era estar hablando de eso, ¿no? Pero 3,000 discos al año eran casi 10 discos al día, cabrón. Es decir, todo el tiempo estábamos metidos escuchando qué es lo que se hacía en el jazz, en Estados Unidos, en Europa, en América, o sea, estábamos muy clavados con eso, ¿no? A la par, ese vato me presentó otro músico que se llama Rodrigo Castelán, que también fue un tipo que me voló la cabeza cuando empezamos a estudiar armonía, ¿no? Pero no solamente eso, cuando me invitó a tocar con él, cuando tocábamos juntos y veía que lo que me estaba diciendo en el pizarrón
correspondía totalmente a lo que estábamos tocando, fue como, wow, ¿no? O sea, como, órale, chido, ¿no? Qué locura, cabrón, qué locura de ¿Qué cosas. podría preguntarles a ellos dos para conocerlos más? Esos dos están locos, no les preguntaría absolutamente nada. Incluso neta están bien orados, o sea, no, tienen De su pedos sociales formación, muy sobre feos, todo ¿no? su formación. Sí, el que era de instrumento, me hubiera gustado preguntarle más, a lo mejor, cómo generar estrategias de estudio. O sea, sobre todo, cómo generar estrategias de estudio más eficientes para cuando ya no quieres estudiar. Es decir, ahí te va el tema, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí te va el punto. Va a haber un día donde tú ya salgas de la escuela y van a pasar 10, 20 años. Ya saliste de la escuela, pero quieres mantenerte en forma y todo, y tú sabes que hay que hacer rudimentos y que puedes hacer no sé qué, bla, 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 bla. Ok, pero ¿eso es suficiente para estar en eso? Ahí está la pregunta. Porque hay maestros como Eduardo Piastro, excelente guitarrista también, que cuando me daba clase yo no le entendía nada, y solamente hablaba desde la técnica guitarrística, desde el lenguaje guitarrístico, ¿no? Y todo era composiciones y cosas muy extrañas. Para mí en ese momento yo no entendía nada. Tiempo después dije, ya entendí de qué estás hablando, pero no tuve la oportunidad en ese momento de explotarlo todo porque era muy abstracto, muy complejo. No sabía nada, no tenía ni idea. Digo, sigo sin saber nada, pero en ese momento no tenía ni idea, ¿no? Entonces, justamente si yo preguntara algo es, ok, yo ya salí de la escuela. Después de que salí de la escuela tuve oportunidad de seguir estudiando a nivel de posgrados, pues, cosas improvisatorias, cosas más locochonas, un poquito más complejas, pero cuando regreso al instrumento, cuando regreso al lenguaje del jazz, cuando regreso a la música en sí, ¿cómo le hago, cabrón? Porque hay muchísimo, está todo al 400%, ya ahorita está todo multiplicado al 400%. Cuando yo estudié jazz, encontrar un disco de Charlie Parker era piratearlo en un torrent o cualquier cosa, y a puras penas tenías 2, 3 discos y órale, chido, ¿no? Ahorita te metes a Spotify y sacas toda la discografía. Es imposible comparar una etapa con la otra. Entonces ahorita la teoría está por todos lados. Hay todo, güey. ¿Cómo le hago para seguir manteniendo una metodología de estudio correcta con respecto a lo que quiero hacer? Porque obviamente podemos ir con Fabrizio y me van a decir, no, pues mira, primero el estado de la cuestión, la pregunta, etcétera, etcétera. Claro, pero no hay un estado de la cuestión. Hay cientos de miles de estados de la cuestión. Pareciera que toda la información a todo mundo ya le cabe, a todo mundo le funciona, y no es no va de ese lado, ¿no? Entonces métete ahorita a cualquier sitio en internet y baja fundamentos del, no sé, sale. voy a hablar de la flauta, ¿no? Cómo tocar Parker con la flauta ahorita, y te van a salir 400 métodos, 500 videos, 1000 catálogos, cosas así, y el tema de abordarlo ya son las estructuras que tú ya tienes diseñadas, pero ¿y después qué? ¿Y luego qué? ¿Dónde está el problema o sea, mi pregunta ahorita sería para ellos, incluso para Fabrizio? O sea, no necesito esperar. Fabrizio fue un muy buen maestro para mí. Fabrizio, yo creo que ha sido uno de los más significativos a nivel global. Con él hice mis doctorados, y precisamente lo que reconozco de Fabrizio es la apertura que tiene para la metodología de la investigación. Yo llegué con una investigación que incluso a veces podría llegar a ser peyorativa para su formación. Yo podría haber llegado y decir, es que estas son jaladas y no sé qué, y nunca se lo tomó personal. Jamás hubo una onda de, oye, no, esta no tiene nada que ver. Por el contrario, era, ya buscaste esta forma, ya viste esto de acá, ya encontraste esto. Eso es lo que creo que se necesita mucho para saber qué más hay en el conocimiento, pero sobre todo el conocimiento que quieres para avanzar. Porque ¿qué vamos a hacer ahorita? ¿Volvernos a leer el manual de Schoenberg? ¿Y para qué? Sí, claro. ¿Me vuelvo a leer a Jerry Bergonzi? ¿Y para qué, güey? Sino, ¿cómo avanzo, güey? Cuando ya no tienes maestro. ¿Cómo avanzas? Entonces yo lo que he hecho es juntarme con gente más joven
que tiene nuevas metodologías, que ha tenido nuevas estrategias que vienen de otras escuelas, cosas así, y tratar de sacar información de cómo lo están haciendo ellos, ¿no? Pero no sé si esa es la estrategia fundamental. Pues muchas gracias, maestro. Chido,